Buenos días. En el siguiente video les voy a presentar unas características del género lírico. Estas características nos van a servir para la realización de nuestro taller, pero antes nosotros debemos de hacer un pequeño ejercicio para ver cómo identificamos estas características en el texto que le vamos a presentar a nuestro tallerista. La primera característica es el lenguaje. Ya habíamos hablado de que el lenguaje que utiliza la literatura y el poema es un lenguaje desautomatizado que produce un extrañamiento en quien lo lee o en quien lo escucha. La poesía tiene una manera singular de usar el lenguaje. Este uso responde a las necesidades expresivas del poeta. En este sentido, lo que se dice en un poema solamente puede ser dicho de esa manera y no de otra. El escritor procura dar al poema una forma que atraiga la atención del oyente o del lector, es decir, presentarle una realidad muy distinta o desautomatizada a la que está acostumbrado. Esto es lo que se denomina extrañamiento. Para lograr esto, el poeta recurre a una serie de elementos literarios como la metáfora, los símbolos, las personificaciones o juegos verbales, como el hipérbaton, las aliteraciones, etc. Este singular uso del lenguaje desautomatizado y extraño lo vemos en el siguiente ejemplo del poeta Vicente Huidobro. Fijémonos bien en cómo está utilizado el lenguaje en este poema. Ella llevaba una camisa ardiente, ella tenía ojos de adormecedora de mares. Ella había escondido un sueño en un armario oscuro. Ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza. Sus miradas estaban heridas y sangraban sobre la colina. Tenía los senos abiertos y cantaba las tinieblas de su edad. Era hermosa como un cielo bajo una paloma. Si nos fijamos bien, la forma en la que usualmente describimos a una mujer bella, en este poema de Vicente Huidobro no aparecen. Lo que hace aquí el poeta es utilizar unas imágenes o unas metáforas que atraigan al lector. ¿Y cómo lo hace? Bueno, utilizando un lenguaje desautomatizado y extraño. Cuando en el segundo verso leemos, ella tenía ojos de adormecedora de mares. Por ejemplo, podríamos decir, no, en una manera convencional o común, ella tenía ojos azules. Sin embargo, aquí el poeta quiere llevarlo a una mayor expresividad y dice, ella tenía ojos de adormecedora de mares. Nos está presentando una manera singular de ver los ojos de ella. Luego dice, ella había escondido un sueño en un armario oscuro. Ahí también vemos que el lenguaje está extrañado. Claro, toda esta utilización de un lenguaje extrañado tiene una explicación en el sentido. Es decir, que el poeta lo que quiere aquí es elevar la belleza de la amada. El otro elemento es la actitud lírica. En todo poema encontramos una actitud lírica. Esta depende de la voz que nos habla desde el texto. Así, por ejemplo, podemos encontrar un yo que comunica sus emociones, conflictos y sentimientos internos. Esta actitud lírica es la de la canción o carmínica. Carmen era el nombre, ¿no?, en latín de la palabra canción, por eso carmínica. Otras veces, este mismo yo establece un diálogo con un tú o ustedes. Cuando es así, estamos frente a la actitud apostrófica. El yo se dirige a ese tú para hablarle y comunicarle su estado anímico más profundo, que puede ser de dolor, reclamo, sufrimiento, amor, celos, angustia. Cuando en un poema encontramos la descripción de un paisaje, un objeto, personas o una narración sobre un acontecimiento, la actitud lírica que predomina es la enunciativa. Pero hay que tener cuidado con esta actitud. Por ningún motivo debe considerarse que estamos frente a un texto objetivo. Más bien lo que hace el poeta
es usar esos elementos para transmitir, simbolizar, metaforizar o figurar sus sentimientos, emociones, angustia, es decir, todas las reflexiones subjetivas que encontramos en el género lírico. Con esto queremos decir de que los poemas no comunican acciones, no comunican acontecimientos externos. Todo lo que el poema comunica son acontecimientos internos, es decir, lo que tiene que ver con la subjetividad del yo lírico. Veamos unos ejemplos. En el primero tenemos la actitud carmínica. Presentamos un ejemplo de la poeta Alfonsina Storni. Dice Alfonsina Storni en el poema Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo. Entonces, si se fijan aquí, la actitud lírica que predomina es la del yo. Es el yo el que está aquí comunicando sus emociones y sus sentimientos. ¿Cuáles son sus emociones y sentimientos? Bueno, tiene que ver con la condición de la mujer. Hay el tono del que hablábamos en clase anteriormente, es como de frustración, pero al mismo tiempo al final del poema encontramos una especie de celebración, porque dice que todo lo que su madre quiso liberar y no pudo por la amargura, ¿no?, que le embargaba o por la imposibilidad, ella lo ha liberado. Entonces no encontramos un acontecimiento, encontramos más bien un sentimiento, una emoción. Luego tenemos la actitud apostrófica. También vamos a utilizar un ejemplo de la poeta Alfonsina Storni. El poema se llama Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme presta las sábanas terrosas y el edredón de musgos escartados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola, oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Si leemos muy bien el poema y comenzamos a identificar, la persona verbal que predomina es el tú. El yo lírico le está hablando a otra persona y a esta persona la identifica como nodriza. ¿Y qué es lo que está comunicando? ¿Será que lo que está comunicando aquí es que va a dormir? En realidad es esa acción explícita la que está comunicando o la que está comunicándole el yo lírico a la nodriza. ¿Y será que la nodriza será una persona? ¿Será que es una nana, alguien que la cuida, alguien que cuida su sueño? Hay que hacernos todas estas preguntas para saber si en realidad la respondemos con una expresión literal. Es decir, si en el poema, así literalmente, podemos identificar la respuesta a esas preguntas. ¿Se referirá a la poeta realmente de que va a dormir? Son preguntas que vamos a contestar en la siguiente característica. Por el momento veamos la tercera actitud lírica y es la enunciativa. Ya sabemos cuál es la enunciativa. Este poema es de Ana Ilse Gómez y se llama A una mesa.
Esta mesa fue de mi abuelo, sobre ella más de una vez reclinó su cabeza y durmió largas siestas donde se mezclaban viacrucis, tormentas, toques de queda y mujeres furtivas que se marchaban a la nada. Esta mesa fue de mi padre, sobre ella pintaba pájaros y vírgenes y naturalezas vivas, y mi madre aplanchaba sobre ella con la plancha de carbón. ¿Quién era más triste, la plancha, el carbón o mi madre? Mía también fue esta mesa, y sobre ella escribí un día estos versos que nadie se atrevería a publicar. Cada generación tiene su historia, cada sueño su raíz, cada mesa es como la palma de una mano, sus líneas nos pueden revelar el momento preciso de dónde proviene la madera de los sueños, la nostalgia de las manos o el lenguaje cifrado del corazón. Veamos cómo en todo el poema, en casi todas las estrofas, excepto la número 3, se repite la palabra mesa. Entonces nos vamos a hacer una pregunta. ¿Será que la poeta aquí quería describir el objeto, la mesa? ¿Será que quería hablar de la mesa? ¿Será que el objeto lírico de este poema es la mesa? ¿Será ese el asunto? ¿O será algo más? Véase bien cómo en algunos poemas se da la impresión de que se comunican acontecimientos. Por ejemplo, en el primero, cuando dice de que todo lo que no pudo liberar la madre lo he libertado yo. O por ejemplo, en el segundo, voy a dormir, una acción. O en el tercero, las acciones de cada personaje, en este caso la madre, el padre, el abuelo, el yo lírico y su relación con la mesa. Da la impresión de que se comunican acontecimientos, pero en realidad en ninguno se narra o se cuentan acciones. Más bien lo que percibimos son emociones y sentimientos. Por ejemplo, en la enunciativa encontramos la emoción de querer transmitir la angustia del paso del tiempo y también el dolor que experimenta ella por el dolor de la madre. En el voy a dormir, aparentemente se va a narrar el acto de ir a dormir, pero aquí yo creo que ustedes ya lo habrán entendido, ese voy a dormir se refiere a algo más y hay unas palabras clave para entenderlo. Sábanas de rosas, es decir, sábanas de tierra. Le pide a su nodriza, que tiene manos de hierbas, dientes de flores, cofia de rocío, una nodriza, una persona que tiene todas estas características, manos de hierba, dientes de flores, cofia de rocío, le pide que le tenga listas las sábanas de rosa, es decir, las sábanas de tierra, y el edredón de musgos escardados. Musgo escardado, musgos son un monte, ¿no? En el que se haya quitado la hierba sucia. A eso se refiere el adjetivo escardados. Entonces fíjense bien cómo en toda esta estrofa ella está hablando de la tierra. Se va a ir a dormir a la tierra. Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. ¿Será que esta nodriza tiene la capacidad de bajar las constelaciones? Es decir, bajar el cielo. Ahora los dos versos finales también dicen mucho. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Él, ¿quién será ese él? Entonces yo les dejo toda esa incógnita, porque ese voy a dormir yo no lo entiendo como un voy a dormir, lo entiendo como algo más. Y ahí pues tiene que ver ya la característica siguiente, que es énfasis en lo implícito, que es eso que el poema no dice, pero lo sugiere. Es decir, que no vamos a encontrar un verso explícito que diga eso que el poeta quiere decir, sino que más bien lo sugiere. Todo lo objetivo presente en un poema, narración, descripción, diálogo, como el que acabamos de ver entre la nodriza y el yo lírico, no se incluye por su objetividad,
sino como símbolo del mensaje profundo del poeta, de tal modo que casi todo el poema siempre nos hablará sobre los valores humanos, significados y propósitos, como un iceberg. Lo que nosotros leemos es esto, es decir, la superficie es un poco, y lo que se encuentra por debajo, que es el significado, es el mensaje, es lo profundo, es todo esto. Todo esto está por debajo. Así pues, en los ejemplos presentados anteriormente, las palabras que aportan mayor significado no deben entenderse de forma literal. Ellas comunican un sentido más profundo. En el de Anaílse Gómez, las palabras mesa, madre, padre, abuela expresan un significado implícito que nosotros debemos de inferir por medio de una lectura atenta y totalmente entregada a la emoción poética que está tratando de comunicar la poeta. Vayámonos atrás. Entonces, ¿qué han entendido ustedes por voy a dormir? Por mi parte y por lo que sugiere en esta primera estrofa es que en realidad la yo lírica le dice a su nodriza que va a morir. Recordemos que dormir muchas veces lo relacionamos también con el morir. Entonces, ¿quién sería la nodriza? Bueno, yo creo que sería la muerte misma, porque es la muerte misma la que le tiene listas las sábanas de tierra y el edredón de musgos escardados. ¿Y por qué será que esta mujer se va a morir? Bueno, aquí tenemos la clave. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista que he salido. ¿Quién será ese él? Podría ser una frustración amorosa, podría ser una ruptura amorosa, y por eso es que ella le comunica a su nodriza, es decir, a la muerte, de que se va a dormir o se va a morir. Fíjense bien cómo el poema no dice, no habla nada de la muerte, pero nosotros lo podemos inferir. Eso está implícito en el poema. Lo mismo sucede en el segundo poema, en el tercer poema, donde se habla de mesa, donde se habla de padre, de madre, de abuelo. En realidad lo que la poeta aquí está hablando es acerca de el paso del tiempo, cómo cada generación tiene su propia idea de la vida, su propia idea de los sueños, pero ella utiliza la mesa para comunicar todos esos elementos. Entonces, todo eso nosotros nos debemos de fijar a la hora de leer un texto, y es lo que nosotros le vamos a orientar a la gente que asista al taller. La otra característica es la toma de conciencia de la realidad. Con esto ustedes están más relacionados y relacionadas, porque recuerden que decíamos que un poema, un cuento, novela u obra teatral puede cambiar nuestra forma de ver y entender el mundo. Para el poeta, su texto no es una descarga gratuita de emociones o sentimientos. Todo lo contrario, él pretende que nosotros vivamos también la experiencia de lo que nos habla en su escrito. Frente a un poema de amor, podemos sentir y vivir la experiencia amorosa. Nos conmueve un poema sobre la muerte de un ser querido, así como nos ha conmovido el poema de Alfonsín Storni, Voy a morir o Voy a dormir. Compartimos la rabia del yo lírico cuando éste denuncia la injusticia del mundo, como por ejemplo cuando leíamos el poema de Constitución del Cáliz o Descubrimiento de América, ¿no? Podíamos percibir la rabia y nos sentíamos conmovidos, y podía perfectamente cambiar nuestra forma de ver y entender el mundo. Entonces, en pocas palabras, la lectura de un poema nos hace tomar conciencia de la realidad, nos invita a que renovemos nuestra visión del mundo. Es decir, por medio de la visión del mundo que presenta el autor, pretende que nosotros cambiemos nuestra visión del mundo. Nos invita a que nos comprometamos a tomar partido por eso que él está diciendo. Y tomar partidos aquí es ser empático con el texto, ¿no?
conmovernos o enojarnos, si es así ¿no? la lectura. El poema pudiera ser de Alfonsina Storni, por ejemplo, nos invita a tomar conciencia o cambiar nuestra actitud frente a la condición que vive la mujer en una sociedad patriarcal. Nos dice la voz lírica, pudiera ser que todo lo que en verso es sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Entonces fíjense bien cómo las palabras vedado y reprimido nos hablan acerca de la represión que en la familia ha tenido la mujer de generación en generación, ¿no? Bueno, Alfonsina Storni es una poeta de inicio del siglo XX y si actualmente la condición de la mujer es crítica, ahora imaginémonos hace un siglo, podría ser peor. Nos conmueve y nos invita a reflexionar, por ejemplo, cuando vemos estos 3 versos finales. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, es decir, que ella quiso liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Es decir, que con este poema nosotros tomamos una actitud empática y cambia nuestra visión del mundo por la situación que viven las mujeres. Es decir, nos damos cuenta de esta situación, nos comprometemos de alguna manera a ser mejores por medio de la lectura de un poema. Bien, esas eran las características de las que quería hablar hoy. Recuerden que estas características ustedes las tienen que identificar en el texto que van a utilizar para el taller que van a impartir. Y son las características que nos permiten apreciar las características singulares de un poema, la singularidad de un poema. Muchas gracias y buenos días.